presentado, ¿ya? He recibido varios trabajos que está incompleto el 3. Es importante que lo empiecen a reforzar y a terminar porque ese será el lineamiento, ¿ya?, que nos corresponde para el sprint 0. Saber en un comienzo cuáles son las tareas o los casos de uso que se deben incluir para que ustedes puedan trabajar. Entonces, lo primero que vamos a hacer es llamar lista, ¿ya? Vamos a llamar lista, entonces, por favor, con micrófono atento. Antesana Ruth Verónica. Presente, ingeniera. Ok. Araúz Cristian. Ábalos Severiche. Presente. Azurduy José Miguel. Presente. Vallivian Jorge Luis. Cadima. Cari Jorge Eduardo. Ok. Choque Mauricio. Mauricio Presente. Daniel. Presente, ingeniera. Ya. Claros Jennifer. Presente, ingeniera. Durán José Alberto. Fernández Marco. Galván Nelson Fabián. Presente, ingeniera. García José Andrés. García. González Julio Enrique. Presente, ingeniera. Hinojosa. Presente, ingeniero. Presente, ingeniera. Durán García, José Alberto. Presente. Ya está. Humérez. Presente, ingeniero. Maldonado Cristian. Maldonado Alex. Presente, ingeniero. Mamani Cassandra. Presente, ingeniera. Mendoza Mario. Presente. Mercado. Presente. Murillo Diana. Presente, ingeniera. Ochoa Mirko. Presente, Alexander. ingeniera. José Luis Oni. Presente, ingeniera. Juan Gabriel Paco. Padilla José Luis. Presente, ingeniera. Parogua. Presente, ingeniera. Rivero Morales Jessica. Presente, ingeniera. Roca Micaela. Presente, ingeniera. Salazar Guido. Presente, ingeniera. Sehuane Leonardo Antonio. Presente, ingeniera. Sosa Cristian. Presente. Sosa José Luis. José Luis no está. Sosa Edith Georgina. Suárez Darío. Presente, ingeniera. Suárez Julio César. Presente. Taco Alison. Presente, ingeniera. Torres Farid. Presente. Vaca Emanuel. Emanuel Haroldo Vaca. Valda Tania. Presente, ingeniera. Vargas Bebi. Belis. Presente, Pagua. ingeniera. Presente, ingeniera. Vargas Bebi. Ya. Presente, Belis. Ya. Bueno, esos serían todos. Ingeniera Araúz.
favor. Ya, Araúz. Fernández Marco, también ingeniera. Por favor. Ya, máximo la entrada joven es hasta las 7:10, ¿ya? Para la próxima, por favor, 10 minutos damos de tolerancia aquí en el virtual para poder Ingeniera, disculpe. trabajar. ¿Alguien más? Pertenecía al grupo 8, pero se ha distribuido mis integrantes también por otros grupos y no aparezco en la lista. No aparece porque no enviaron, el 8 no llegó el documento. Sí, ingeniera, pasa que el 8 ya no va a existir. Como éramos 3 integrantes, como le comentaba en la anterior clase, a los otros grupos que le faltaba un integrante nos hemos decidido integrar ahí. ¿A dónde se van a integrar? ¿Al Mi 8? persona se va a integrar al grupo 2. La parte de los grupos, para que sobre eso lo trabajemos, ¿ya? Ya, listo. Ingeniera, creo que a mí no me registró mi asistencia. Es que se me cortó mi internet. Mire, ya pasé ya la asistencia. Ya estamos en otra ahorita. Ya, a ver, la señorita que me comenta era del 8, dice, así están conformados los grupos, son 3. Sí. ¿Qué se llama usted? Elizabeth Peña. Ya, entonces, ¿quiere que la elimine de este grupo? Sí, me voy a ir al 2. Se va a ir al 2, a ver cuánto, en el 2 hay 4. Ya, listo. ¿Alguien más que tiene problema? Ahorita la voy a eliminar y lo voy a habilitar para que se registre ya y no tengamos el problema después. Entonces, del grupo 3 la elimino en este momento. Sí, ingeniera, igual el compañero Condori Pacheco, Jonathan, igual ese grupo 8 se está viniendo al grupo 1. Ya, del grupo 8 a Jonathan también lo elimino, ¿así? Sí, él se está yendo al grupo 1. Ya. Ya, lo voy a eliminar y va a estar habilitado para que ustedes agreguen. Ingeniera del grupo 5 a Paco Juan Gabriel, igual él había retirado la materia. O sea que no hay nadie del 8 entonces. ¿Es así? ¿Lo eliminamos a todos? Sí. Ya. Ya están eliminados. Ahora los voy a habilitar en la parte de registrarse, aunque a ver, vamos a ver. Creo que les habilité. Pero voy a ver la fecha cuando se le vence. No, no está habilitado. Hoy es 15, ¿no? Ya. Entonces, se lo estoy habilitando ya hasta el mediodía, hasta las 12. Ingeniera, disculpe, del grupo 5 igual hay un integrante que había retirado la materia. Ya, ahorita me va a decir. Ya puede registrarse, ya están eliminados. Ahora sí, del grupo 5, me dice. Sí, el compañero Paco Juan Gabriel. Y ya, ahora me esperes un ratito. Grupo 5. Ya, ¿del 5 quién? Paco Juan Gabriel. Paco Cayoja, Juan Gabriel. ¿Lo elimino? Sí. Ya.
Jóvenes del grupo 5, por favor, vuélvanse a registrar. Todos los integrantes. Aquí está habilitado, se vuelven a registrar, por favor, y con eso finalizamos de los grupos. Bien, jóvenes, entonces, como se comentó al comienzo de la clase, lo primero que vamos a poder trabajar en este momento es hablar un poquito más de la tabla de contenido del trabajo que ustedes están presentando hoy día. Tal vez reforzar un poquito, si bien es cierto, han trabajado ustedes con este marco teórico, que lo único que me hace es el reforzamiento de los fundamentos teóricos que ustedes están trabajando. Entonces, en el capítulo 2 únicamente estamos viendo cuáles son las herramientas que cada grupo utilizará para el ámbito, el contexto y todo lo que se referencia en ámbito de tecnología. Entonces, todavía no estamos hablando en absoluto de las tareas que ustedes están haciendo. Entonces, hasta acá solamente son la parte tecnológica. Lo que más interesa para hacer el seguimiento del trabajo, porque lo anterior es un requisito no funcional. Estos son los requisitos funcionales. El capítulo 3, que habíamos dicho que era un avance que ustedes iban a hacer. Entonces aquí la estrategia o la característica es poder evidenciar, fíjense, los requerimientos, porque será el punto de partida. Entonces acá, para comenzar, se debería especificar el propósito que se tiene, el ámbito en el cual ustedes están concentrados para lo que es todo el requisito de lo que será, en todo caso, incluido en los distintos procesos de negocio para lo que es el contexto del sistema, ¿no es cierto?, del desarrollo del software. Aquí es importante, he visto que algunos grupos solamente me han hecho los 2 primeros puntitos a media y los otros lo han dejado. O sea, por lo menos aquí debería estar a grandes rasgos, o sea, si se dijo a media, era citarlo, aunque no esté completado, pero al menos tener un contexto de forma genérica, ¿no? Entonces, aquí donde dice el equipo Scrum, ya debemos saber cómo ustedes van a estar conformados. Entonces, por eso que se ha citado, tengo varios grupos que en esta tablita me han hecho de los roles. Por ejemplo, las definiciones, los acrónimos y las abreviaturas que vienen a hacer referencia de acuerdo a la característica que ustedes utilizan dentro de lo que será las definiciones de su trabajo, donde lo valoramos un poquito más la información es acá, donde dice funciones del producto, porque acá es donde deberíamos ver la lista, en todo caso, de todas las funcionalidades posibles que se tienen que realizar para poder hacer la aproximación, se puede decir, de lo que será el Product Backlog, este sector de acá. Esto es importante, jóvenes, fíjense, esto es la parte importante donde, como ustedes conocen la parte de los casos de uso, por eso es importante citarlo para establecer un lineamiento, ¿ya?, de los requisitos, de tal manera de que aquí ustedes, desde el alcance, colocan sus requisitos funcionales y aparentemente aquí, a grande rasgo, colocan los requisitos de forma genérica, pero en una tablita donde me digan cuál de todas estas funcionalidades ustedes pretenden tenerlo en la web, o tal vez pertenece a la parte móvil, o tal vez va a ser web y móvil. Por eso es la tablita que debería ser directamente especificada. Los requisitos no funcionales son la parte tecnológica, ¿no?, que aquí pueden citar algunas características importantes como la seguridad, la plataforma, la herramienta, algunas características que me ayudan muchísimo para que los requisitos funcionales puedan trabajar sin ningún tipo de dificultad. Pero donde debería estar claro, por ejemplo, es ¿no?, la lista de los casos de uso, para que podamos ya ir viendo cuáles serán las características necesarias de lo que ustedes esperan para poder medir
las tareas incluso de su primer backlog, ¿no? Donde un caso de uso puede tener una o más tareas, dependiendo de la característica que se tenga. Pero también se ha solicitado, fíjense aquí, de los paquetes, o sea, de los módulos que podamos ya identificar. Por ejemplo, alguien dice, tengo 30 casos de uso, entonces mi trabajo tendrá de repente 4 paquetes. Entonces, por cada paquete, ver la dimensión de quiénes serán sus casos de uso que están dentro. Entonces, esto es bueno que se termine, ya que será parte de su sprint 0, porque esta planificación del sprint, usted hace una aproximación, como se comentó en anterior clase, que se van a tomar aproximadamente en 4 sprints. Entonces ustedes tendrán 4 sprints para poder desarrollarlo y poder trabajarlo de alguna manera más funcional, ¿ya? Luego, fíjense, aquí en el diseño vamos a ir trabajándolo para el sprint 0, para este sprint 0, que se tomará en cuenta los requerimientos. Y de este diseño, tomen en cuenta el ámbito de los datos, o sea, todo lo que es base de datos, ¿ya? Tal vez pueden hacer algún avance aquí en el diseño de lo que es la parte de arquitectura, ¿ya? Para poder trabajarlo. Por lo pronto, por ejemplo, vamos a solicitar en esta oportunidad para este proyecto, los dos diseños, es decir, los 2 modelos para que ustedes lo puedan ver en ambas visualizaciones. Tal vez el modelo C4 lo llevemos para el sprint número 1. Este sector de acá lo llevamos para el nivel todos los niveles en todo caso para el sprint número 1, ¿ya? Pero para este sprint 0, ¿ya? Para este sprint 0 que ustedes me van a presentar la siguiente semana, vamos a trabajar con esto ya, con la parte de UML que ustedes conocen. Sería bueno de que me trabajen en las dos funcionalidades para que se pueda representar y se pueda trabajar aquí. En vez de los componentes, trabajémoslo con el de despliegue. Ya, esto lo voy a actualizar antes de publicárselo en la plataforma. Entonces, no, por el momento todavía esto no hace falta ya, entonces no lo colocan. Trabajemos en lo que ustedes ya lo conocen, el diagrama de despliegue que les organiza, ¿no? Para ver el servidor en la nube, para poder visualizar las estaciones de trabajo, los dispositivos móviles y toda la parte física que se puede indicar, porque cuando yo desarrollo software, obviamente tengo que saber cuál es mi escenario de trabajo, o sea, dónde debe funcionar. Para eso nosotros por acá hemos citado, en todo caso, todo lo que estará trabajando. Entonces sabemos de que tendrán este tipo de nodo, o sea, cuando ustedes empiecen a diseñar lo que es el diagrama de despliegue. Y por otra representación, otra vista, del punto de vista que ustedes lo van a interpretar, será la parte lógica. Porque pasa que en la parte lógica, si yo voy a tener un software, de seguro que si yo tengo en síntesis, por acá hemos elaborado una lista de paquetes. Miren, este paquete de aquí, por eso lo necesito los paquetes, por eso se lo he solicitado aquí en la parte de requisito. Entonces, de pronto ustedes tienen 4 paquetes, por decir, en su trabajo. Entonces, están ya en todo caso con la información esperada, porque si yo quisiera trabajar con la parte lógica del software, por lo menos yo tengo que saber mi arquitectura, tengo que saber cómo está organizado, y uno de ellos, de organización de toda la funcionalidad del software, son los paquetes, porque como ustedes saben, el diagrama organizado en capa tiene prácticamente 4 capas representadas. En la primera capa es la específica, pero esta capa específica, para que lo podamos diseñar, necesariamente debemos saber cuáles son los paquetes de mi software. Entonces aquí están, ¿lo ven? Entonces no hay dificultad de poder diseñarlo. Entonces aquí están los paquetes y sabemos además en cada paquete qué caso de uso hay.
No le estoy solicitando, como les dije, que cada caso de uso tenga su propia tabla. Eso no lo estamos solicitando porque lo vamos a trabajar con las historias de usuario cuando empecemos el sprint número 1, ¿ya? Entonces, de tal modo que fíjense, aquí dentro del diagrama de organizados en capa estarán en la primera capa específica, estarán los paquetes. Entonces, por eso es importante que en esta presentación, por lo menos, se hubiese hecho una estimación de cuántos paquetes tienen, pero he visto en varios grupos que no lo han trabajado. O sea, tal vez le falte algunos casos de uso, pero eso no significa de que no hagan ningún paquete. En esta planificación, porque se dijo también que coloquen algunas características, por lo menos deberían presentar una planificación esperada. Como le digo, la planificación es los días que queda de septiembre, octubre, noviembre y diciembre, antes del 20 de diciembre, póngale para la semana 10 o semana, ¿qué semana es? Porque la presentación de proyecto máximo será hasta la semana, a ver, pongan para que lo coloquen un poquito más. Ya, entonces, para que puedan estabilizarlo mejor, pónganlo en su cronograma de trabajo. Ya, presentación final martes 6, máximo hasta el jueves 8 de diciembre, ya, para que ustedes no tengan problema. Entonces, si hay de repente alguna extensión se lo hace, pero ahí colóquenlo porque es mejor tener una fecha estimada para no tener problema luego, ¿ya? Entonces, esto de acá, con 4 sprints, entonces se van dividiendo porque son aproximaciones que luego se va a ir viendo. Entonces, si yo tengo mis paquetes, mis casos de uso, entonces ya puedo sacar esto, no se olviden, podemos tener la información sin toda esta información que va a estar aquí representada o tal vez identificada, porque es lo primero que queremos establecer, colocamos acá. Luego, nuestra primera aproximación de los datos, entonces, ¿cuáles serán las primeras funcionalidades? Entonces, ustedes van, así como se dijo en algún momento, tanto de la parte del diseño lógico como el diseño físico, ya saben lo que van a hacer. Para preparar, fíjense, para preparar este sector, vamos a hablar un poquito de lo que va a ser nuestro sprint 1, fíjense. Vamos a preparar esta semana el sprint 0 para que ustedes sepan qué les espera para el sprint 1, que será trabajado para la siguiente semana. Entonces, cuando ustedes vengan al sprint 1, que esto obviamente no es para esta semana, lo preparamos antes con la parte del diseño y la implementación y tal vez su base de datos funcionando con algunas características de funcionalidad, ¿sí? Para el sprint 0. Entonces aquí, fíjense, para la implementación que viene prácticamente a trabajar. A ver, antes de hablar de eso, tal vez ver un poquito aquí, fíjense cómo vamos a ir trabajándolo. Definiciones iniciales del sprint 0. O sea, la idea es poder hacer una definición de tareas, ya, todas las tareas que ustedes empiezan a visualizar. Se elaboran unas tablitas, por eso digo este es mi sprint 0, donde yo voy a colocar mis tareas, coloco los ID, ¿ya? Ustedes pueden utilizar cualquier identificación, acá lo tengo numerado únicamente. Entonces, ¿qué están haciendo? Cada tarea que va a estar definido debe decir de qué tipo es. Por ejemplo, si yo digo, estoy con los requisitos básicos iniciales, porque es lo que debo considerar para poder trabajar con la parte inicial del trabajo, entonces, ¿qué tipo es? Es la parte de ingeniería de requisitos, por ejemplo. Si voy a trabajar con un contexto, ya, contexto, que en este contexto yo puedo definir la parte de la base de datos, el diseño de los datos que estamos trabajando con el diagrama de clase, entonces este es un modelo. Si yo digo estoy haciendo mi arquitectura inicial, que es el caso que he explicado de UML, ¿no? Donde lo primero que vamos a hacer es lo que usted conoce, la parte de los 2 diagramas que ya fue explicado. Entonces estamos en una arquitectura inicial que también es un modelo. Yo puedo seguir citando, ¿no? O sea, aquí nada más son ejemplitos, ¿ya? No es de que todos van a tener lo mismo, no, solamente son para que ustedes tengan un escenario
de qué es lo que se está trabajando o qué va a hacer cada grupo. Por ejemplo, puedo decir, estamos definiendo la herramienta de implementación. Se ha pedido todo un capítulo para que ustedes vean qué van a utilizar en la parte web, si van a utilizar PHP, Python, lo que ustedes desean. Lo mismo la implementación móvil, si o si el grupo ha optado para utilizar Flutter o tal vez React, otra vez otro tipo de lenguaje de programación que le contribuye para su implementación, va citando, ¿no? O sea, la idea es poder ver y a qué tipo corresponde. De tal forma que cada uno de ellos, cuando ya usted elabore un Product Backlog, ya este Product Backlog, necesito aquí, ya, esto es lo que todavía no me han hecho varios grupos, que esto se pidió para el capítulo número 3, donde decía requisitos funcionales. Identifico entonces qué se llama mi proyecto, quién es el Product Owner, por eso necesito mi tablita. Fíjense, la tablita esa, los que no tienen, lo primero que tienen que hacer es ver cuál es el rol que le corresponde a cada equipo, a cada miembro del proyecto en todo caso. Entonces, vemos la versión, la fecha, colocamos el ID, el rol que le corresponde a cada uno de ellos, las características o funcionalidades, el resultado que yo espero, resultado que se espera, y la prioridad. Esta prioridad la dejo libre. Si usted quiere le pone alta, media, baja. Si quiere lo maneja con número, ahí como el póker que maneja Scrum, tiene número, ¿no es cierto? Entonces, de acuerdo a eso, ustedes pueden trabajar la prioridad de acuerdo a cómo ustedes lo manejen mejor para que eso pueda trabajar. Una historia simple, miren, una historia simple. Esta historia puede estar más, se puede decir, con otro tipo más de características para poder incluirlo, pero lo que siempre tiene es un título, tiene una identificación, se describe lo que se quiere hacer, se le da una prioridad para ver si he optado a trabajar con alta, media, baja, entonces yo digo, este de aquí es alta, una de estimación del punto de la historia del usuario para poder saber, y los criterios de aceptación y quién lo hizo. O sea, fue desarrollado a cargo de quién. Entonces aquí estará el nombre y el rol que corresponde, ¿no? De un desarrollador y el nombre de la persona. ¿Por qué? Porque le pertenece la historia a algún miembro del equipo. Por ejemplo, si yo digo, a ver, la idea aquí es que yo pueda retirar dinero, o sea, cuando ya se trate de una historia. Entonces, le doy yo un ID, así como está aquí, le damos un ID. Entonces, por ejemplo, le digo, su ID es el número 10. Entonces, ¿qué quiero? ¿Cuáles son las características que quisiera trabajar? Entonces, yo digo, como cliente del banco, lo que quiero hacer es retirar un monto de dinero de mi cuenta para poder hacer pagos en efectivo. Entonces, estoy dando una descripción. Entonces decimos, a ver, ¿qué prioridad tiene? Es alta. ¿Cuál es el punto de la historia del usuario? Si yo decido utilizar la parte de numerito, esos numeritos van de alta, baja y media, se le va dando un número, se especifica. Luego, donde digo, ¿qué es lo que va a hacer? Entonces, dado que tengo en mi cuenta, puedo decir, ¿no?, un monto de dinero, quiero retirar este monto. Entonces, yo digo que mi saldo va a quedar actualizado. ¿Por qué? Porque sucede de que si yo retiro un monto, mi saldo queda actualizado. Entonces, eso es lo que yo quiero hacer. Y está desarrollado a cargo de quién. Yo puedo colocar el nombre de la persona y al ladito le puedo colocar, es un team, es un Scrum Master o lo que ustedes quieran, ¿ya? Entonces, de esa manera, ustedes van definiendo para que luego cuando venga ya la planificación del sprint, ustedes aquí coloquen todas las acciones que van haciendo de las tareas. Entonces, normalmente un sprint define qué se hará, o sea, qué características se tienen que utilizar, cuál es el análisis que ustedes están haciendo, cómo lo están trabajando como equipo, cuáles son las historias de usuario que ustedes han seleccionado después de que han hecho una pila del sprint hacia el backlog, donde han seleccionado un conjunto de requisitos que formará parte del sprint. Entonces, esas tareas justamente son las que se tienen que colocar para que se pueda trabajar dentro de aquella funcionalidad y visualizar, ver siempre las tareas, quiénes lo hacen. Entonces,
son características necesarias en las cuales se empieza a trabajar para que ustedes puedan ir haciendo por incremento. O sea, aquí lo que se trata es, en este incremento, ¿qué hago? Entonces, ¿qué tomo en cuenta? Miren, ¿cuáles son las tareas? El diseño, la implementación y la prueba de todas las historias de usuario. En algún momento definimos reglas de lógica de negocio para poder dimensionar el trabajo que se tiene. Se hacen los distintos prototipos, las interfaces por cada una de las historias que se va a empezar a trabajar. Se van haciendo siempre los refinamientos, los ajustes por la arquitectura del software que se va a trabajar. Y sobre todo, como le dije, no es la base de datos que de un inicio está completita. Se van haciendo siempre las estructuras para poder tener siempre la información de los datos de forma persistente. Entonces, todo eso se va mirando por cada uno de los sprints, no solamente el sprint 1, por cada uno de los sprints. De tal manera de que cuando toque hacer la parte de la implementación, ¿no? Siempre comenzamos en primera instancia mirando nuestra base de datos por cada sprint, ¿ya? Porque se supone de que ahí es donde voy a actualizar a lo mejor algunas tablas, algunos atributos que tengo que incluir, que no lo consideré a lo mejor antes. Entonces, esos son los ajustes que siempre tenga que mejorar dentro de la base de datos. Y ahora, toca la forma de implementar. ¿Qué estoy implementando en este momento? ¿El backend o el frontend? Dependiendo de las características que se tengan, cuáles son las funcionalidades de los requisitos que se están considerando en el backlog, que son las tareas a realizar en el sprint. Entonces, se selecciona y se ve cuáles son. Cuando esto, imagínense, terminan ustedes de implementar, ya está lista la funcionalidad, entonces empezamos a hacer las pruebas necesarias para probar que nuestra historia de usuario esté, obviamente, trabajando en condiciones apropiadas. Eso significa que normalmente las pruebas lo hacemos de tipo caja negra. Lo que pasa es que hay pruebas cajas blancas, cuando yo tengo que hacer el código. En esta caja negra, nosotros lo que hacemos es visualizar y trabajar en ámbitos de que se pueda evidenciar de que la entrada que ustedes están ingresando sea la que están necesitando para poder evidenciar de que lo que se está haciendo tengamos el resultado esperado. Entonces, vemos si el resultado es el que está emitiendo, es el que esperamos. Entonces, por eso es que se tiene, fíjense si está bien, está para corregir, Scrum tiene la parte del review y de la parte de lo que es la retrospectiva. O sea, revisamos, miramos, hacemos los ajustes correspondientes y si vemos de que va a entrar en una retrospectiva, entonces identificamos cuál es el problema para mejorarlo en el siguiente sprint, para poder justamente completarlo, ¿no? Y luego viene ya el incremento terminado con los artefactos y los productos entregados. Entonces, esas son algunas características ya que ustedes pueden trabajarlo. Si quieren tal vez ver un modelito de un sprint backlog ya de las tareas hechas, ¿no es cierto? Normalmente se tiene una idea, se tienen las tareas, los tipos, las estimaciones, responsable y el estado, terminado, pendiente, bueno, todo lo que se tenga que visualizar y trabajar dentro de este ámbito para que ustedes lo visualicen y lo trabajen bajo ese contenido. Entonces, ya ahora visualizando lo que le espera para la siguiente semana, porque deben trabajarlo muy bien este sprint 0 para incluir lo que será, en realidad son 2 semanas, porque en el sprint 1 tienen que mostrar código, ya no es que es documento nada más. En el sprint 0 me tienen que mostrar la base de datos que le está funcionando y algunas funcionalidades que tengan dentro de repente de la web que ustedes están viendo cómo está quedando. Entonces eso es un sprint 0, la parte inicial. Pero en el sprint 1 ya necesito que las tareas que ustedes han identificado, mostrarlo como producto. Por eso, fíjense, miren, lo estoy adelantando 2 semanas antes. Esta lista de los casos de uso son los que voy a incluir en mi sprint 1, ¿no? Voy a tener, obviamente, todas las características. Por eso mi sprint 0 me prepara para tener un mejor escenario, un mejor contexto, para que podamos trabajar bajo ese ámbito. De tal manera que cuando colocamos, fíjense, el objetivo del sprint, la lista de casos de uso y el diagrama de clase, una aclarativa acá tal vez. Si yo digo que voy a incluir, no sé, 5 casos de uso en este sprint 1,
solamente quiero el diagrama de clase de los 5 casos de uso, no es que el diagrama de clase total. Entonces, por ejemplo, si fuera a hacer una nota de servicio, mi característica, entonces yo tendría aquí una clase cliente, tendría una clase nota de servicio, tendría una clase de la persona o el técnico que lo está haciendo, tendría una clase del tipo de servicio que se está haciendo y, bueno, no todo lo que se refiere justamente a lo que se va trabajando. Entonces, en vez de mirar un diagrama de clase con toda la dimensión que no sé ni cuál está trabajado, cuál está ya implementado, miramos únicamente lo que me corresponde trabajar en este incremento. Entonces, solamente miro el diagrama de clase del Sprint 1. Por eso es marco de trabajo ágil, porque miramos y sabemos que todo lo que está aquí es lo que está incluido y está trabajado. Tiene un objetivo y el Sprint 1 va a tener esto. Miren, todos estos artefactos que tienen que generar. Para empezar, debe estar el rol específico de la tablita con todas las funcionalidades y roles que tienen los miembros del equipo. Tendrán la planificación del sprint y tendrán, obviamente, lo que es el sprint backlog. Aquí estarán sus historias de usuario, miren, y aquí estarán sus prototipos. Por acá desarrollamos ya el sprint, o sea, el sprint, ¿cómo lo vamos a desarrollar? De aquí, ¿sí? Tal vez trabajarlo ya para que lo vayan viendo. En esta etapa, fíjense, se puede evidenciar en este sector de aquí. Nosotros podemos trabajar con los tableros de Kanban, pero también están los híbridos, los Kanban con Scrum. Entonces, son características donde visualiza la funcionalidad de cada uno con todos los escenarios que va a trabajar. Esto pueden verlo y pueden ajustar algún modelito, ¿ya? Eso se lo deja libre para cada equipo, para poder dimensionar y trabajar y ver, digamos, ¿no? Para poder trabajar con la pizarrita, con todo lo que es el Blackboard. Scrum tiene, pero si lo combinan con Kanban es mucho más accesible la vista, se lo puede dimensionar mucho mejor porque tiene características necesarias. Traten de ver ya toda la información acerca de Kanban y vean cómo esos muros que se tienen, cómo lo pueden hacer o ajustar a su trabajo, ¿no? Por eso lo estoy dando, fíjense, con 2 semanas de anticipación para que vaya viendo cada grupo cómo lo va a utilizar de una manera mucho más factible. Estos son pizarritas que se encuentran en una oficina donde todo el mundo puede visualizar. Ustedes lo harán mediante el software que han elegido. Ya me imagino que donde dice tecnología han dicho lo voy a hacer con Jira, por decir, ¿no? O cualquier otra herramienta que ustedes hubieran seleccionado. Es importante, miren, es que aquí ya cuando es el Sprint 1, día tras día me tienen que decir ustedes qué han hecho, no es de que se juntaron el fin de semana y avanzaron y presentaron, no, cada día. Aquí en el Sprint 1 es trabajar cada día cuántas horas, por eso es que cada miembro lo va a colocar. Y luego hay reuniones, ¿no? La reunión diaria, ahí está la revisión, la retrospectiva y todo lo que tiene. Ahora, esto que está marcado con negrita, después de haber hecho esto, yo genero mi resultado. Estos son como reportes, si quieren verlo, pero de forma gráfica. Entonces, de forma gráfica yo voy a poder ver su estimación y lo que ha realizado, lo que ha ejecutado por medio de estos gráficos. Para que estos gráficos funcionen, tanto el boom down como el boom up, necesito tener la gráfica de las tareas, pero necesito tener los datos. Entonces ustedes dicen, en esta tarea yo tengo 5 horas, en la tarea 2, 7 horas, en esta 8 horas. La tarea 1 cuando lo hice tardé 6 horas, en la otra tardé 7 horas, en la otra tardé 3 horas. Entonces, esos son los datos de tarea que voy a graficar acá. Si yo tengo los datos de tarea y tengo los datos del esfuerzo es porque ya yo lo implementé, ya lo hicimos, entonces tengo la gráfica del esfuerzo. Entonces, de tal forma de que eso se va a incluir por cada uno de los sprints, ¿ya? Entonces, eso para poder tener un poquito claro el escenario de cómo se va a ir trabajando. Tal vez trabajar un poquito orientando, no sé si han leído ustedes lo que se dio, digamos, ¿no? Y tal vez otra documentación más.
aquí dentro de cada una de estas características, tal vez recordar un poquito más, porque no se olviden que estamos con todo este marco de trabajo ágil. Los equipos tienen que estar autoorganizados. Entonces no es de que alguien va a mandar al compañero, ¿sabes qué? Hacer la tarea 1, yo hago la tarea 2, cada uno de acuerdo a su conocimiento, a su disciplina, a su responsabilidad. El Product Owner es el encargado de seleccionar y decir, estas son las tareas que vamos a trabajar en este sprint. Entonces eso significa de que cada miembro del equipo tomará las tareas. No es de que el Scrum Master viene y reparte tareas. Cada uno. El Scrum Master solo es un coach o un facilitador, ¿no? Pero es el responsable y el líder del equipo de que eso siempre marche bien y trabaje en condiciones apropiadas. Es muy importante, jóvenes, no sé si ustedes ya lo han leído, deben saber el rol de todo, como van a pasar por varios roles, deben saber cuál es la responsabilidad de un Scrum Master, cuál es la responsabilidad de un Product Owner, cuál es la responsabilidad del equipo. Es importante que lo sepan, es más, ustedes han podido ver de que hay muchísimos cursos que no son largos, de que puedan certificarse como Scrum Master. Entonces ahí, por ejemplo, Udemy o cualquier otro tipo de academia seria, digamos, ¿no? Que tengan características donde se puede dimensionar de que la información o la evidencia es lo que esperamos. Entonces ahí ustedes pueden, incluso, ¿no? Para de forma personal, certificarse como un Scrum Master o tal vez ver otro tipo de características más para poder con fundamento trabajar y tener características necesarias o, por su defecto, leer y ver las características que incluye. Porque yo necesito ver, por ejemplo, en cada uno de los sprints que ustedes van a ir haciendo, se va viendo los incrementos, es decir, se van trabajándolo. Nuestros sprints duran 10 días, no duran mucho tiempo. Entonces son 10 días de duración, de 8 a 10 días son la duración. Un mes es incluido con la parte del sprint 0 más y de los requisitos que se vienen trabajando con el perfil. Pero una vez que ya se tienen las tareas, como no son complejas, no son grandes, entonces normalmente los sprints duran, como le digo, de 8 a 10 días, pero tiene que haber por día qué es lo que se va a ir haciendo, donde se va a ir evidenciando lo que se ha especificado en el Product Backlog y todas las características que se necesita dentro de ello, tal vez ver algunas características más, ver cómo son las interacciones por cada una de las personas que están. Sabemos de que dentro de un proceso de negocio existen requisitos y esos requisitos algún miembro del equipo lo tiene que tomar y debe utilizar, por supuesto, la herramienta apropiada, porque si yo digo, me toca a mí trabajar con el sector móvil, es un hecho que sí o sí yo voy a trabajar con esto. Entonces, dentro de ello, obviamente, se va a poder facilitar y se va a poder trabajar para la funcionalidad que se espera del software y para poder trabajar dentro de lo que se espera del proceso de negocio para poder evidenciar de que eso ya está terminado. Este grafiquito, no sé si alguna vez lo han visto, habíamos dicho de que aquí no es de forma individual, aquí deben aprender a trabajar en grupo, por eso es que de ahí viene la palabra Scrum, prácticamente viene y significa de lo que todos los compañeros del equipo deben estar identificados por la misma causa, deben todo trabajar en conjunto. Si le va a uno de los compañeros mal en el equipo, todo el grupo es afectado, no es de que solo el compañero, todo el grupo es el afectado, por eso es de que se había dicho desde un comienzo que ustedes estén conscientes de eso y puedan trabajar. Saben de que el tiempo es el peor enemigo de poder progresar, porque a veces se dejan para último día y no se puede hacer. Y aquí el tema es que todos tienen que trabajar, todos, no uno. Y cada uno debe demostrar cuánta hora trabajó, qué hizo y qué resultado tiene, porque ¿de qué sirve trabajar si no hay producto, si no hay resultado, digamos, ¿no? Entonces, bueno, cada una de estas características, ver tal vez,
No sé si lo han visto la diferencia entre lo que se denomina ágiles y lo que se denomina tradicionales. Entonces eso también es importante que lo sepan. Estamos dando los puntos para que cada uno de ustedes lo pueda trabajar, pueda leer, pueda informarse para poder trabajar dentro del ciclo de vida que tenemos acá. Se supone que vamos a empezar con un Product Backlog porque ustedes deberían presentar su lista de tareas y de varios no existe, de varios grupos, como les digo. Entonces es necesario que por favor todos los grupos, vamos a dar una opción más, todos los grupos para el día martes, ya, para este martes, tengan listo todo su Product Backlog. Vamos a seleccionar tal vez 2 o 3 equipos, por lo menos por cada equipo, deben tener su laptop, por cada grupo, si quieren, por cada grupo tengan su laptop. Yo voy a elegir 1, 2 o 3 personas para que lo pueda proyectar y podamos ver si estamos dentro de lo que se espera, pues, ¿no? De lo que es el sprint 0. Entonces, ¿qué significa? Que hasta el día martes llévenlo a nivel de se puede decir su primer presentación, el sprint 0 y la actualización del punto 3, que a la mayoría le falta, a la mayoría de los grupos, porque necesito tener este Product Backlog definido. Entonces, vamos a elegir 1, 2 o 3 grupos para que lo pueda trabajar. Y si algún grupo tiene todavía alguna consultita de repente de lo que no se ha seleccionado ese día, puede hacerlo, ¿ya? Porque interesa de que el día jueves o sprint 0 arranque con lo que se espera para poder esperar un sprint 1 con las funcionalidades que ustedes deberían ser trabajados para que esto pueda emitir el resultado, ¿ya? Entonces, fíjense, cada ciclo de vida, cada sprint, hay una reunión, que esto también lo tienen que saber. Por cada requisito, normalmente existe todo el trabajo que se va a ir haciendo y se va a ir trabajando, se lo va a ir verificando, validando y ver si está dentro de la funcionalidad esperada, que normalmente los encuentros diarios, aproximadamente son 15 minutos. El encuentro diario ustedes definen un horario donde la mayoría está en su casa, ¿ya? La mayoría porque lo hacen, me imagino, de forma virtual, porque no todos los días no se van a ver presencial. Tal vez algunos días será virtual, otros días será presencial, o si trabajan de forma virtual, ningún problema, igual, porque tendrán, si trabajan con Jira, cada uno lo actualiza, como lo van a tener en línea, entonces cada uno lo va a poder ver sin ningún tipo de dificultad. Pero decirle de que en un sprint diario, en un encuentro diario, las preguntas clásicas son: ¿qué has hecho en este proyecto desde el último día que se ha hecho? O sea, ¿qué hice? ¿Qué impedimento se ha tenido? ¿Cómo estamos trabajando? Si ha tenido de repente que mejorar algo. O sea, son preguntas típicas, ¿ya? Entonces, no duran más de 15 minutos. Luego viene la revisión para poder ver qué se hizo durante el sprint, para poder trabajarlo, porque esta revisión un poquito ya ver las funcionalidades esperadas y ver la retrospectiva. Entonces, lo que se solicita a cada grupo es ver qué significa un review, qué se necesita un retrospective, porque ¿cómo es posible que yo pueda hablar de retrospective si no sé ni idea cuál es el concepto? Entonces, de ahí se le ha dado 2 libritos para que lo lean. Aquí estamos resumiéndolo, cómo va a venir el ciclo de vida a trabajar. Es importante esta organización. Esta organización debería estar totalmente definida ya en su equipo de trabajo para el sprint 0 y para el sprint 1, para que pueda trabajarse en la dimensión apropiada. Los artefactos que se van a generar no son muchos, como les dije, no son 3 apenas, miren, son 3 artefactos que maneja Scrum. El primero, el Product Backlog, donde está la lista de todo lo que usted quisiera ver, las funcionalidades esperadas. El Sprint Backlog, donde voy a colocar ya los productos terminados. El incremento, obviamente voy a poner todas las funcionalidades que he vaciado de mi backlog, que hemos hecho como una especie de pila y lo hemos colocado en mi sprint, de tal manera que identifico todos los artefactos que voy a tener. Por supuesto, voy a tener las herramientas de apoyo, como puede ser el Kanban, los Blackboard, los datos estadísticos de los datos de tareas, datos
de lo que se va a ir haciendo, la gráfica de lo planificado y de lo ejecutado. Entonces, esos son herramientas, por eso dice aquí ayuda para la parte del reporte, ¿no? Recomendarles jóvenes, ya, dado de que ahora sí van a empezar ya con todo lo que es la parte de la implementación. Son un grupo autogestionado, autoorganizado, multifuncional, que deben ser capaces de transformar los requisitos en funcionalidades en cada incremento, es decir, producto terminado. Hoy estoy viendo que voy a gestionar las personas, voy a poder registrar, modificar, eliminar a las personas, porque estas personas van a interactuar con un proceso. Entonces, ¿se terminó la funcionalidad? Sí. Entonces, parte de mi incremento. Y así seguimos avanzando. Tal vez, miren, para recordar un poquito, como les dije, que lo estudien y vean. ¿Qué hace un Scrum Master? ¿Cuál es su responsabilidad? Entonces, algunas responsabilidades, como siempre comentamos, un facilitador debería estar totalmente identificado con todos los procesos que se tiene. Miren, sobre todo, la responsabilidad que tiene este Scrum Master es de garantizar el cumplimiento de los roles y poder dar de que todo lo que se ha planificado pueda entregarlo como producto. O sea, el Scrum Master es el que debería estar listo para poder trabajarlo. El Product Owner es el que mejor sabe de la parte de los requisitos, representa los intereses del cliente, la voz del cliente. Ustedes no están directamente con el cliente, pero, por ejemplo, dice, hoy me toca desarrollar lo que es contabilidad, por decir. Ese es el proceso que yo estoy encargado. Entonces, todo el grupo sabe de contabilidad, a lo mejor tiene algunas características, pero esta persona tiene que saber exactamente las funcionalidades que tiene contabilidad, si es que fuera el caso, porque sucede de que contabilidad no estoy haciendo para una empresa, lo estoy haciendo multiplataforma, contabilidad de la nube, de tal manera de que podamos trabajar, de que cualquier empresa que tenga el servicio pueda facilitarle básicamente lo que se tiene que trabajar. Entonces, debería saber todas las funcionalidades, cómo el cliente lo necesita, porque es el que debería darle la información al grupo. Entonces, si a alguien le tocó Product Owner, debería ser el especialista. Entonces, eso es lo que en primera instancia tenemos que saberlo, porque aquí no es directamente hacer el código y se acabó. Aquí, como les vuelvo a comentar una y otra vez, no es de que, ¿sabe qué pasa? Que yo programé y mi compañero hizo el documento. No, nadie hace documento. Usted documenta, usted hizo la parte de la programación, documente de la historia de usuario desde el Product Backlog, su tarea, porque usted lo tiene que defender desde el comienzo hasta el final. Entonces, no es solamente que funcione, porque si no es así, no estamos dentro del trabajo que se va a especializar. Entonces, cada uno tiene su propia responsabilidad, de tal manera de que esto va a ir saliendo así, fíjense, va a ir generándose. Y aquí tenemos, ¿no? La pila del producto, un ejemplito de los formatos que ya lo hemos visto hace rato, y aquí hay otro, están los videos, las prioridades, los módulos que se van trabajando, la descripción de los requisitos que van haciendo, la estimación, por favor, por cada uno de los requisitos, colóquenme el nombre de la persona que lo ha hecho. Mejor si está ahí, lo hizo Diego, lo hizo Julio, lo hizo Juanita, lo hizo no sé quién es más. Entonces, los nombres importantes, ¿no? Donde aquí emito una lista de todos los requisitos en la cual se va a ir evidenciando y se va a ir trabajando bajo estas características. Toda esta es la lista de funcionalidad, todo esto es lo que yo quiero hacer. Entonces ya tengo los roles en la cual van a participar dentro del sprint, todo lo que se está trabajando se hace como una especie de vaciado, ¿ya? De tal manera de que me pueda facilitar lo que voy a hacer dentro de un sprint. Entonces, aquí tenía la planificación que pongo una estimación de tiempo, veo cuál es la cantidad de personas que se está haciendo, cada vez que voy liberando voy revisando, y si esto está ok, entonces un producto terminado, si no, entra a poder nuevamente hacer los ajustes correspondientes, ¿ya? Y si yo veo dentro de una retrospectiva, miro desde el inicio que la funcionalidad no es la que yo espero, entonces este sprint ya se acabó. Entonces he revisado, he hecho la parte retrospectiva, pero no puedo seguir alargando mi sprint.
Entonces, esa tarea pendiente que yo tengo, lamentablemente eso de la retrospectiva que no fue cumplida como debería ser, como se necesita, entonces debo pasarlo al siguiente sprint para terminarla, ¿no? Porque será ya tiempo del siguiente sprint. Entonces, aquí un poquito de la planificación del sprint, de tal vez de características que van tanto de lo que se dedica dentro del Product Owner y de lo que viene a ser los mismos sprints. Estos son los grafiquitos que hablamos, fíjense, del encuentro diario. Yo puedo tener, por ejemplo, de cada una de las reuniones, todas las tareas que se van haciendo, fíjense. Este es la parte de la planificación de lo que son las tareas, ¿no? Las reuniones que se van trabajando, por ejemplo, aquí se identifican y se estiman todas las tareas que se debe cumplir, que se debe realizar. Se van obviamente creando los primeros sprint backlog, que serán parte de lo que era el backlog inicial, que se van a ir distribuyendo todas las tareas. Todos los miembros del equipo obviamente deben estar comprometidos con alguna tarea, de tal forma de que siempre vamos a tener un product backlog actualizado. El sprint siempre es una especie de retroalimentación, todo lo que significa un feedback es lo que más se utiliza para que se pueda trabajar dentro de las características esperadas. Entonces, esas son las pilas del backlog, los sprints, el tiempo que ustedes le van a dar. Y normalmente, cuando ya venga el formatito, si quieren, de los sprints, aquí yo tengo una idea, tengo las tareas, el tipo, fíjense qué hice, el estado, la responsabilidad. Por favor, este tiempo es importante. Yo trabajé 10 días, entonces aquí van a estar los 10 días. Entonces usted me va a decir, trabajé desde el 23 o desde el 22 de septiembre, 22 de septiembre, 23 de septiembre, 24 de septiembre, 25 de septiembre, y mire, Luis trabajó en todas estas tareas, el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, lo que usted quiera. Entonces, el estado está terminado, sí, se terminó, trabajó en análisis, en el prototipo, codificó, está todavía, lo están haciendo todavía, está en curso porque tomó la tarea uno de los miembros del equipo y ya lo terminó en el análisis, ya tiene su prototipo, ya tiene su historia de usuario, pero todavía está trabajando en este código. Entonces, voy colocando y aquí voy dando el tiempo en el cual estamos invirtiendo, estamos trabajando. Todos estos datos sirven para hacer mis gráficas. Justamente todos esos datos sirven para hacer la parte gráfica y poder ir trabajando. Entonces, de eso se trata, de que podamos conocer bien antes de empezar a trabajar. Ver, por ejemplo, el encuentro diario del sprint ya cuando se van entregando las tareas. También tiene un objetivo, por eso tiene un objetivo del sprint ahí en la tabla de contenido, porque lo que amerita es eso, el objetivo debe ser cumplido por cada una de las tareas que se van haciendo para poder cumplir con lo esperado, con la responsabilidad. Entonces, miren, como ustedes pueden observar, todas estas características, normalmente cuando es en una oficina, los 15 minutos, los 10 minutos que la gente espera, lo hace ahí mismo. Miren, que se ve aquí de fondo es una especie de blackboard, es una pizarrita, es un muro, donde están todas las tareas. Entonces, aquí hay algunas preguntitas, algunas características que va haciendo cada grupo. Se va viendo todos los roles de trabajo, cómo va a ir funcionando. Miren, aquí está los roles, aquí están los componentes y aquí están la reunión. Entonces, esto es aproximadamente una representación de lo que es la pila del producto, cómo van a ir trabajando. Entonces, esta es su pila. Usted ha hecho un backlog inicial que aquí están todas sus tareas. Entonces, viene el Product Owner que le tocó en el Sprint 1 hacerlo. Entonces, él selecciona de esta lista, elige y lo lleva acá. Lo que estará aquí dentro de esta pila, es decir, de su Sprint Backlog, que es lo que va a hacer, todos deberían ser desarrollados en el sprint seleccionado. Todos, de tal forma de que cada tarea lo hará cada miembro del equipo y se podrá ver las respectivas funcionalidades esperadas. Este es un muro, para que lo vean, esto lo maneja cualquier herramienta, no sé cuál están utilizando, entonces si es Kanban, si es Jira, si es otro tipo de herramienta. Entonces ¿no? Van colocando cada una, estas son mis pequeñas historias de usuario que voy haciendo y lo voy colocando.
si yo estuviera trabajando en una oficina de forma presencial y ahí está mi equipo de trabajo. Entonces lo que voy haciendo, tengo una pizarrita y como una cartita, como algo que va trabajándose, porque son historias, son cards, se van pegando, ¿no? Va representándolo, cosa que todo el mundo tiene a la vista, toda la visualización, en caso de que es una oficina de trabajo donde todo el mundo va y cumple horarios de oficina. Entonces mejor que tener la herramienta, lo tengo aquí, digamos, porque tendría que tener o fijarme a cada rato. Si yo con solo mirar yo sé que uno de los equipos de trabajo ya avanzó y ya lo tiene todo. Entonces, esas son algunas recomendaciones para que ustedes puedan ir ya viendo, en todo caso, trabajándolo con una característica apropiada para poder ver. Normalmente se tiene la pizarrita donde yo diseño los modelos más importantes, donde todo el mundo miramos y colocamos. Eso en caso de que el trabajo es en un lugar físico donde de forma presencial se van especificando todas las tareas existentes y las gráficas, ¿no? Que nos ayudan. Estos reportes son muy importantes porque van saliendo de las horas estimadas y de las horas realizadas. Entonces ya yo veo de que un trabajo está muy atrasado, un trabajo está muy bien o está dentro del cronograma esperado que estamos visualizando con cada uno de ellos, ¿ya? Entonces, sobre eso, a ver, vamos a elegir dos trabajos, voy a elegir cualquiera de lo que me han presentado y vamos a ver, miren lo que han hecho ustedes. Sabiendo de que ya sabemos qué les espera, o sea, a dónde es lo que la directriz de lineamiento es importante a veces, porque cuando uno no lo conoce, cree que va a seguir con la parte tradicional. Entonces, es mejor poder identificarlo bien, ¿ya? Para no trabajarlo bajo ese ámbito. Entonces, aquí vamos a poder ver algunos grupos. Miren, he seleccionado 2 grupos, ¿ya? Para que podamos ir viendo lo que tienen hasta ahorita y de todo lo que ya se explicó, ¿no? Porque amerita que todos conozcan el contexto, porque no vale la pena de que solamente conozcan los requisitos y no saben el marco de trabajo que tienen que hacer, digamos, ¿no? Como son ustedes un equipo, entonces todos tienen que saber. Bueno, he elegido el grupo 9 y el grupo 7, ¿ya? Miren, por ejemplo, el grupo 9 dice que va a desarrollar la parte de presupuesto para una constructora. Entonces, se recomendó, si lo miramos desde el perfil, se ha recomendado de que ustedes vuelven a leer si su introducción es la apropiada, si no le hacen los ajustes correspondientes para todos los grupos, no solamente para este grupo, todos. Vean si su introducción es la que es la misma, vean si sus antecedentes es lo que ustedes esperan. Sobre todo, donde mayor énfasis le damos es acá, en su descripción de problema. Mira, aquí este grupo no ha hecho más que 2 o 3 hojas, ¿no? Porque viene en su página 5. Aquí miren con este contenido. En los objetivos, ya habíamos trabajado la anterior vez, cada grupo iba a corregir, porque la idea es colocar los procesos de negocio que ustedes tienen para poder identificarlo claramente y trabajar muy bien aquí en su alcance. Este alcance, es el que más me interesa. Entonces, este alcance, todos los grupos tenían que hacer sus ajustes. Entonces, aquí me tienen que especificar, si lo conocen por módulo, perfecto, me colocan todas las funcionalidades que tiene cada uno de estos módulos. Vamos especificando acá, miren. Entonces, colocamos completamente lo que se va a hacer. Luego, si seguimos trabajando tal vez con el índice, vamos a aquí todas las características que va. Aquí en el capítulo 1, el marco teórico de este grupo, miren, aquí me puedo dimensionar. Ha trabajado con un marco teórico, ha empezado en el 16, solo tiene 4 hojitas. ¿Será que con 4 hojitas es suficiente? Entonces, su marco teórico le falta mucho, ¿no? Y no creo que 4 hojitas sea un marco teórico, entonces tal vez no lo entendió o cuál ha sido la característica necesaria. Aquí 4 hojitas, habría que ver qué escribió. Aquí le ha dedicado 16 hojas aproximadamente, no sé si ha hecho copiar, pegar, pero debe trabajarlo con
entendiéndole el marco de trabajo para hacer un resumen y colocar aquí, referenciando de qué libro lo ha hecho, ¿ya? Entonces no es colocar, miren, aquí tengo 4 hojitas en su marco referencial y 16 hojas, puedo ver aquí, en la parte del Scrum. Luego viene el capítulo número 2. Bueno, aquí identifican todas sus herramientas de trabajo, que esto a medida que se va a ir trabajando, se va a ir viendo si es así el trabajo que van haciendo, pero en este sector, que es el que nos interesa para trabajarlo, miren, el propósito debe estar descrito, el ámbito del sistema, la responsabilidad que debe tener, miren, quiénes son los responsables, el rol que va viendo, yo coloco el nombre, debo colocar cuál es la tarea que va a hacer, o cuál es la especialidad que tiene tal vez José Andrés García aquí, porque está como un Product Owner. Luego aquí, en la parte del Scrum Master, aquí me tienen que colocar las características que tiene como Scrum Master, ya al miembro que le corresponde. Entonces, tal vez aquí colocar más características, porque ustedes, ¿qué es lo que han hecho? Miren, copiar, pegar, como les dije, ¿no? Miren, brindar especificaciones de los requisitos y principales funcionalidades, y ahí dice lo mismo. No es así, es responsabilidad propia, que es lo que va a hacer cada uno, ¿ven? Entonces han escrito lo que sea, por eso le digo, para el día martes, por favor, todos los grupos me trabajan muy bien, y elegimos 1, 2 o 3, vamos a hacerlo y poner para mirarlo y poder de forma conjunta verlo con lo que están haciendo, y cuando se termine ya de hacer las exposiciones, el que tiene duda tal vez me pregunta por qué. Es que tenemos que trabajar en algo real, por ejemplo, así, ni idea, no estamos trabajando como debe ser, ¿no? Por ejemplo, aquí Gabriel Mercado Pinto es un desarrollador y miren, todos tienen lo mismo, ¿eh? Todos tienen lo mismo. Entonces, ¿qué características o qué bondades se tiene, digamos, ¿no? Para poder trabajar? Luego, los acrónimos y abreviaturas, todo lo que ustedes no sepan aquí, si tienen que aumentarle más, miren, este grupo, como le digo, no lo entendió, no puedo ver absolutamente nada. ¿Cómo es que me venga con Sprint 0 el próximo jueves si no tenemos sus tareas? No sé si lo ven, jóvenes. Así como vemos este grupo, tenemos varios de los grupos. Si hemos dicho que esto era un avance, pero no es de que lo dejen en blanco, sino hacerlo y tal vez decir si está bien o está mal, pero en blanco no hay nada que corregir. ¿Ven? Entonces, como les digo, ¿no? Así que no vale la pena hacer defensa de trabajo si no estamos por el lineamiento esperado. Entonces, miren, voy a mostrar el otro grupo, el 7. Ya. Voy a cambiar de grupo, vamos a mostrar al 7. Este grupo, para que todos ustedes estén también relacionados con lo que estamos haciendo. Estamos con reclutamiento, estamos con la parte de administración de los recursos humanos. Misma situación, todos los grupos deben revisar todas estas características. Donde quiero que vayamos directamente es aquí en la parte de los requerimientos, página 33. Entonces, aquí está el propósito, el ámbito del sistema, equipo Scrum, miren, aquí. Product Owner, la persona, es el encargado de optimizar y maximizar el valor del producto. Entonces, ya estoy mirando todo lo que hace mi Product Owner. El Scrum Master, miren, se encarga de gestionar y asegurar de que el proceso de Scrum se lleve a cabo correctamente. Entonces, ya más o menos nos estamos aproximando a lo que queremos hacer. Fíjense, no es lo mismo, no tiene la misma función el Product Owner y el Scrum Master. Entonces, los que están colocando lo mismo significa que no han leído, pues, ¿no? Por eso le di la diapositiva anterior. Se puede decir un resumen demasiado genérico para que podamos identificar roles y lo que se hace en cada una de las características de los artefactos, porque si no conocemos eso, ¿cómo es posible, jóvenes, que podamos generar el producto que esperamos? Entonces, vamos viendo lo mismo aquí, fíjense, el desarrollo del equipo que son ellos, ¿qué van a hacer entonces? Como es inicialmente, como todavía recién lo estamos identificando porque esta es la parte de requisito, por el momento yo puedo colocar algo así genérico, pero luego voy a personalizar, porque cuando ya los sprints se han ejecutado, por ejemplo, Jessica hará funcionalidades diferentes de lo que está haciendo Pablo César.
o José Alberto hará otras funcionalidades que no necesariamente Jessica está haciendo. A lo mejor Jessica está trabajando con el frontend y Paulo César está trabajando con el backend. Entonces, diferentes funcionalidades que no puedo colocar lo mismo. Por ahora, puedo colocar genéricamente porque todavía no están en las tareas, estamos recién haciendo nuestro lineamiento. Aquí, este grupo, los acrónimos tiene muy poquito, no sé, creo que no lo he entendido, solamente tiene F, RNF, eso, pero esto es nada. ¿Ya? Me tiene que hacer lista de todo lo que hay, por ejemplo, todo lo que maneja Scrum, lo que maneja el modelo C4, lo que maneja todo eso, entonces habría que colocarlo. Entonces, dentro de esas características se debería hacer una especificación. Finalmente, fíjense, las funciones del producto, aquí por cada módulo, tenía varios módulos, ¿no es cierto? Entonces, este grupo lo he explicado por módulo, porque lo tengo generalizado a grandes rasgos. El Product Backlog, aquí ya puedo verlo, cada una de las tareas, la estimación que se tiene y la prioridad. Entonces, aquí está la lista de cada uno de ellos, ya, porque este es el inicial de todo, entonces tengo todo esto, fíjense. Entonces, tengo una aproximación. Ahora, ¿cuáles son los requisitos funcionales? Entonces, yo voy a tener un gestionario de usuario, lo voy a manejar de forma web, como dice acá, y su prioridad es alta. Entonces, si fuera móvil, web móvil puede colocar acá, o si nada más fuera móvil, coloca. Entonces, todas esas características de las funciones debe estar especificada, fíjense, debe estar totalmente estructurada, debe estar trabajado. Miren cómo nosotros lo podemos evidenciar aquí. Por ejemplo, inicio de sesión lo voy a hacer tanto en móvil o lo puedo hacer tanto en la web. Entonces, actualizo tanto en la web y en la parte móvil. En la lista de los casos de uso, miren, aquí podemos evidenciar todos los casos de uso que se tiene. Si va a ser web, va a ser móvil. Y miren, como le digo, todos los grupos los tenemos pendientes. Ya este grupo por lo menos tiene su caso de uso, pero le faltó. O sea, todos los grupos estamos así. Entonces, jóvenes, por favor, se dejó a media, pero no lo puedo dejar para el jueves porque ya es demasiado tiempo. Ya quiero empezar con el Sprint 1 desde el día jueves. Por eso mostré la tablita. Ya, así que, por favor, para este martes, obligatorio todos los grupos, que esté bien para que cuando me presenten el miércoles en la noche su documento, no estén pensando recién ese mismo día, sino que hasta el martes ya lo tengamos definido y el que tiene duda pregunta. Por eso vamos a elegir 1, 2 o 3, como se dijo, para mirar tal vez uno que ha trabajado bien, otro como quiere vamos a seleccionar ahí, vamos a elegir y verlo. Pero esto tiene que estar bien, porque si no, ¿cómo es posible que yo haga mi planificación? Ya, entonces, esto miren a grandes rasgos para todos los grupos, así lo tengo la mayoría, ya, trabajado. Entonces, por eso es necesario que ustedes puedan trabajarlo. No sé si tienen alguna pregunta, por favor. ¿No hay pregunta? Ingeniero, una pregunta. Claro que sí. Con respecto a nuestro proyecto del grupo 10, quisiéramos aclarar una duda que tenemos. No, como nosotros estamos haciendo un sistema de solicitudes de créditos bancarios, hay distintos tipos de créditos al mismo tiempo, como por ejemplo, créditos de vivienda, vehicular o de consumo. Queríamos nosotros enfocarnos en un tipo de crédito o que necesariamente debemos hacer de todos. Lo que pasa es que créditos jóvenes no pueden hacer uno solo. Si ustedes están seleccionando la parte de crédito, o sea, cada uno tiene su política de negocio, entonces la idea es eso. Si este es un workflow, no me puedo centrar en un solo crédito, debe tener política de negocio para lo que son hipotecarios, lo que son de consumo. Es necesario tomar el alcance de todos los créditos que el banco pueda tener, porque si no sería demasiado cortito y no estaríamos dentro del escenario del ámbito que se ha seleccionado. Ya, entonces deben nomás trabajar sobre los tipos de crédito que se tiene dentro de la banca, pues, ¿no? De todo lo que viene a ser la parte crediticia. ¿Ya? ¿Por qué? Porque justamente a ustedes le ha tocado el workflow. Entonces, cuando yo digo un crédito hipotecario, debo sistemáticamente ver cuáles son los pasos que va a ser diferente a hacer un crédito de consumo. Entonces,
Ustedes eligen 2 o 3 créditos y van definiendo su política de negocio para que se vea su workflow. Es para eso. Ya, entonces, ya, esa era la duda. Ok, bueno. Una Si nadie me pregunta. pregunta. ¿Sí? Ingeniero, acerca del proyecto individual, Ajá. quería saber si solamente va a estar enfocado para el seguimiento del personal o también para el cliente general. Ya. A ver, hablemos un poquito del examen. Aquí le estuve resumiendo algo. Ya. Estuve escribiéndole anoche para que ustedes puedan tener un poquito más de idea. ¿Sí? Saben que este examen vale 20 puntos. ¿Sí? La defensa es el martes 4 de octubre, pero sabemos de que los avances lo hacen de forma semanal, ¿ya? Se había comentado de que es para poder proveer servicio, aparentemente para internet banda ancha, ¿no es cierto? Aparentemente, donde sea servicio. Yo tengo que tener una base de datos trabajado bajo estas características, porque sin base de datos no hago absolutamente nada. Entre una de esas características, tomamos en cuenta al empleado. Entonces, el empleado tiene que estar registrado, obviamente, con el cargo que se tiene, el turno, todo lo que usted quiera dimensionar, ¿ya? A grandes rasgos le he colocado acá. Por eso dice aquí que cada empleado debe ser asignado a un trabajo, debe tener una hora de llegada, debe el dispositivo móvil recibir la ubicación, la hora y la fecha del servidor para que pueda verlo. Cada técnico, porque son técnicos los empleados, en realidad son técnicos, ¿no? Cuando marque su asistencia en el lugar del trabajo, en el lugar donde llegó, ¿no es cierto?, en la instalación del cliente. O sea, ahí inicia y ahí finaliza. ¿Por qué? Porque sucede que está saliendo y va a ser asignado a un nuevo trabajo. Además, fíjense, en el sistema se debe enviar la posición geográfica para que pueda cuadrar con el cliente. Sin olvidarse de que a veces el turno y el horario de trabajo puede ser de día o puede ser de noche, porque en la empresa también pueden haber sereno, por ejemplo, si yo hablo de recursos humanos, hay gente que trabaja de día y gente que trabaja de noche. Entonces le estoy dando un panorama un poquito más extenso como para que cada uno vea sus requisitos, vea qué característica va a tomar. Comentarle también que cada cliente, miren, por eso se lo he colocado aquí, cada cliente debe estar dentro de su base de datos, debe estar registrado. O sea, normalmente un cliente tiene un contrato por cada una de sus conexiones. ¿Qué les quiero decir? Que un cliente puede tener una o más conexiones. Yo tengo en mi casa, tengo en mi oficina y tengo de repente en otro departamento que también es mi casa. Tengo en 3 lugares, un cliente tiene 3 tipos de conexión con la misma empresa. Entonces, estoy hablando de que obviamente por cada una de ellas tengo que ver, por ejemplo, si un cliente llama, ¿para dónde va a ser? ¿Para su casa, para su oficina o dónde? ¿Cuál es el lugar? Entonces, similares a eso, como para que se pueda ver, porque un cliente no siempre va a tener un solo requisito. Entonces, todo eso se debe ver para que ustedes puedan verlo, de tal manera de que cada cliente, por cada contrato, por cada conexión que se tenga, tendrá su ubicación geográfica. El mismo cliente tiene 3 de repente. Al momento de realizar una nota de solicitud de servicio, debería ahí especificar todas las características que tienen. A veces llaman incluso para retirar el servicio. Le dicen, ¿sabe qué? Ya vamos a fenecer el contrato. Entonces, finaliza el servicio porque se va a otra. De repente no le está brindando un buen servicio. Entonces, finaliza su contrato. Tiene que ir un técnico a retirar todo y ver. Y habíamos comentado de que puede haber nuevas instalaciones o retiro de instalación. Puede detectar un problema y pueden repararlo en caso de que tenga algún tipo de inconveniente dentro del lugar. Normalmente los técnicos que están libres, que van a manejarse estado, son los que atenderán un servicio, ¿no es cierto? Entonces, todas esas características no simplemente va a quedar estancada en mi base de datos. Por favor, van a trabajar con reporte. Puedo ver reportes gráficos. Por ejemplo, el técnico que atendió el día de ayer y miro cuál fue su zona. Entonces ahí estará marcado sus coordenadas, los puntos donde se podrá evidenciar de que en ese sector ha trabajado o donde el técnico va a trabajar, lo miro. Entonces puedo tener reporte de forma gráfica y puedo tener reporte de forma de texto, donde yo diga un técnico dónde fue. Entonces miro todas las características. Entonces esto dejamos también libre cada uno de ustedes.
no lo va a dejar pues en su nota de servicio, nota de solicitud, nota de lo que sea lo que ustedes van a incluir, sino que debe haber salida de la información, ¿ya? Debe haber salida de la información. Ahora, tal vez un poquito trabajando con las herramientas jóvenes, del punto de vista ya de la implementación, ¿no? De la implementación que ustedes van a hacer. Sabemos que van a trabajar en la parte web y van a trabajar también en la parte móvil. Es mejor, ya, si trabajan con base de datos como Postgres o SQL Server, pero ya no MySQL, ya saben ustedes que MySQL han utilizado muchísimo en Sistema 1, mejor si ustedes pueden incursionar en nueva base de datos, porque ese es el desafío de cada uno de ustedes, poder siempre estar trabajando sobre nuevas herramientas para poder estar dentro de lo que se espera, pues, ¿no? Y en la parte de las aplicaciones móviles, podrían ser nativas, pero saben ustedes que son muy específicas, o bien son para Android, o tal vez no están tan, como las híbridas, por ejemplo, no son tan útiles. En las híbridas no necesitamos de que esto tenga Android y luego llevarlo a la parte de iOS, digamos, ¿no? Entonces, ustedes saben que los lenguajes que están totalmente facilitados para estas áreas son todo lo que es Flutter o React. Entonces, eso en la parte móvil, ya saben que la parte móvil lo necesita muchísimo el técnico, porque es el que más va a marcar su asistencia, pero también dése cuenta de que el cliente que justamente va a poder interactuar, fíjense, va a enviar su mensaje hacia el servidor de la empresa. El cliente debe estar registrado porque tiene su contrato, tiene pues todo lo que es la conexión esperada. Entonces, cuando un cliente se reporta, el cliente tiene su identificación también, o sea, va a poder loguear, va a poder hacer desde su móvil, va a poder hacer su solicitud. Entonces, dentro de ello, entonces vemos de que estaría dentro de estas características. Y por último, fíjense, alguien me preguntó la anterior vez si podría ser localhost. No puede ser localhost, todo es en la nube, como se dijo. No estamos llegando a tienda donde se va a colocar, pero sí debe estar funcionando desde la nube el día de la presentación, ¿ya? Y además, como se dijo que va a haber avance cada semana, vamos a hacer lo siguiente. El formatito, ya, también se lo he colocado aquí. Lo primero que vamos a hacer es el punto 1. El punto 1, fíjense. Fundamentos teóricos se llama el punto 1. En este fundamento teórico solo es un título, no es que aquí van a escribir algo, no escriben nada. Donde van a escribirme es aquí, en la introducción, una introducción de una hoja breve acerca de lo que están haciendo ustedes. Miren, solo pido objetivos, generar objetivos específicos y un alcance. Nada más, fíjense, nada más estamos solicitando. Y aquí, ¿con qué herramienta ustedes van a trabajar? Entonces, directo, yo tengo que saber cuál es la herramienta que ustedes están seleccionando para trabajar en este parcial. Pero, miren, por ejemplo, el avance 1 se puede trabajar con los fundamentos teóricos y con los capítulos de poder gestionar recursos humanos orientado a la parte de lo que estamos mirando aquí. Trabajadores que van a marcar asistencia en lugar del cliente, buscan información referente al caso de estudio, no es recurso humano normal, sino a lo que estamos acá. Busquen ese tipo de información, cuál es la política de trabajo, cómo se realiza para que conozcamos mejor la problemática. Entonces, ese es el capítulo número 1. El capítulo número 2 también seguimos trabajando un poquito más porque hay que trabajarlo y saberlo antes de empezar a escribir una línea de código sobre las características de los GPS relacionados a las aplicaciones que estamos haciendo, tanto web como móvil, cómo se lo hace. Entonces, aquí un marco teórico también referente a lo que estamos haciendo. Y finalmente, el capítulo 3, un marco de trabajo de desarrollo con todo lo que estamos trabajando con todo lo que es Scrum. Entonces, aquí colocamos todo lo que es el fundamento de Scrum. Aquí sí me tienen que colocar características fundamentales. Luego, obviamente, lo que ustedes tomarán en cuenta serán los 3 artefactos, ¿no? Los 3 artefactos que vienen a ser el Product Backlog, que vienen a ser el Sprint Backlog y los incrementos, donde los incrementos en realidad son 3 semanas.
Lo importante que debería haber en una primera aproximación, ¿ya? Es esto, su primer Product Backlog, su base de datos y su diseño de arquitectura. Como se comentó, jóvenes, se dio también libre de que el que quiere puede utilizar modelo C4 o puede utilizar simplemente UML para este parcial, ¿ya? Sin embargo, para el proyecto van a utilizar los dos modelos, tanto UML C4 para que lo vea el escenario en las dos vistas. Entonces aquí en este capítulo 3, por ejemplo, el que presente su primer avance, tal vez escribirá algunas características de los 3 capítulos, ya, para conocer la problemática completa, pero yo necesito ver esto, ¿no? Sus primeros avances. No es de que mi primer avance es el perfil, no ha hecho nada. ¿Por qué? Porque en 2 semanas ya presentará su código. No, tiene que avanzar hasta el capítulo 4, ver qué características, por lo menos ver mi aproximación de mi diseño de clase, poder ver un poquito del backlog. Entonces tal vez no estará reforzado totalmente, pero ya tengo una iniciativa, ¿no es cierto? Esa será su primera presentación. Y tal vez hacer cómo lo piensa tener el servidor en la nube, todo lo demás, ver un poquito de arquitectura. Esta implementación lo podemos dejar para el avance número 2 y el avance número 3, que van a ser las últimas presentaciones. ¿Qué debe haber en los sprint 1 y 2, que son solamente 2 sprints? Como siempre, la lista de casos de uso que necesito ver cuáles serán en el sprint 1, su diagramita de clase del sprint 1, por eso lo expliqué allá en la tabla de contenido, para que ustedes puedan ver. Su historia de usuario, le di un modelo, pueden utilizar otro modelo, no hay problema, ya. Eso, las historias son de acuerdo a cómo lo comprende mejor el usuario, no es un formato estándar que le dice esto es y así va a ser. O sea, hay historias de usuario que se pueden adaptar, pero siempre y cuando tenga la consistencia para poder ver la parte de los prototipos. Miren, historia de usuario, el prototipo. La reunión de las planificaciones de lo que están haciendo, no se olviden que ustedes son solitos, no estoy pidiendo aquí roles, por ejemplo, no vayan a colocar, a ver, Scrum Master el mismo, Product Owner el mismo, no, eso no, porque como son solitos, todos ustedes hacen el trabajo. Entonces, fíjense, aquí no estoy solicitando roles, ya, a diferencia de lo que es el proyecto. Reunión de la planificación, reunión diaria, la revisión del sprint, la retrospectiva y, bueno, todo lo que se pide. Entonces, esto también se los voy a colocar en la plataforma, se los voy a publicar para que sea de conocimiento de todos y puedan tenerlo. Y finalmente, jóvenes, termina aquí el documento que me van a presentar en una conclusión, en la bibliografía. Bibliografía, fíjense, tienen 3 capítulos donde van a rellenar toda la información teórica. Sobre todo eso, bibliografía, por ejemplo, recurso humano, de dónde, de qué sitio usted ha colocado, de dónde está referenciando, o de repente tiene un librito de recurso humano, de ahí miró y vio la política de los procesos de negocio. Voy a pedir un pequeño manual que va a ser para lo último, para la presentación final, donde usted me especifique, por eso digo pequeño, no es un manual grande, digamos, ¿no? Me especifique las principales funcionalidades que hace su proyecto, ¿ya? Y me pueda capturar sus principales prototipos. Sus prototipos me lo tiene que capturar y decir qué es lo que está haciendo. Su interfaz, en todo caso, ya no es prototipo, porque una interfaz ya que son datos que ustedes están trabajando. Esa interfaz, entonces, por favor, me colocan y me van especificando las funcionalidades esperadas. Y luego en ese manual también me dicen los reportes que tiene, entonces la lista de todos los reportes que tiene, cosa que cuando yo miro el manual, ya yo sé qué le voy a preguntar y qué avanzó usted con simplemente saber que tengo el manual y hacer las características necesarias, ¿ya? Y aquí en el anexo, toda la documentación que ha respaldado de repente para que usted lo pueda hacer, son documentos de apoyo, ¿no es cierto?, que ustedes miran. Entonces, eso sería un poquito más, ¿no?, acerca de lo que hemos hablado del primer examen parcial el día martes, ¿sí? ¿Alguna consulta, por favor? Ingeniera, buen día. Sí, buen día. Una consulta, la fecha de presentación del examen que acaba de hablar, ¿es fija sí o sí el 8 de octubre o el 4 de octubre? No me fijé bien. El 4 de octubre es la defensa, pero claro, cada semana ustedes presentan un avance. Por ejemplo, ya hemos anotado el día
el día martes lo que ustedes van a ir presentando. Entonces, el día martes presentan los primeros avances que ahorita hemos colocado el documento, que hasta dónde van a presentar. El otro martes, el segundo avance, de forma obligatoria se ha dicho. El día lunes en la noche, los grupos que llegan deben tener sus 3 presentaciones para que el día martes 4 puedan hacer la defensa de su examen. Así fue, ya he explicado el día martes eso, ¿no? Está bien, ingeniera, solo tenía esa duda por si esa fecha era movible o sí o sí era fija. No, ya fija, ya eso es estable, así que ya está definido. ¿Alguna otra pregunta más? No se olviden, por favor, jóvenes, martes, ya no vamos a esperar jueves, porque el jueves ya es la presentación final del sprint 0. Por favor, el martes actualicemos, por eso hemos tomado dos proyectos y hemos mirado con la finalidad de que todos ustedes puedan ver qué le está faltando, qué pueden completar. El día martes, entonces, todos llevan actualizado su documentación, por favor. Si tienen avance ya en otras características más, visualizan. ¿Qué dice Carol? Encendió su micrófono. Carol Ortiz. Sí, quería preguntar entonces sobre esta presentación, la puntuación va a ser la del martes, ¿de acuerdo? Porque el día martes es la corrección. Lo que van a presentar el día martes para corregir, para que ya cuando el miércoles venga, ya no tengamos errores, sino tengamos más bien el progreso que vamos a hacer para el sprint 1. Lo que pasa es que como recién hoy me añadí al grupo y no tengo notas, supongo, en la plataforma para esta presentación. Y quería saber sobre si va a valer lo mismo. Le cuento que no lo escuché muy bien, bajito y de nuevo, a ver, tiene mucho ruido. Perdón, ahora sí, es que como no estaba en el grupo y quería saber y no me llamó en la lista porque no estaba en un grupo, quería saber por eso si igual va a valer lo mismo para mí que recién me añadí. Ya, ¿por qué no lo llamé en la lista? ¿Qué grupo es usted? ¿8? Grupo 5. Pasa que estaba un compañero que retiró la materia y yo no me podía ir. Ya, lo que pasa es que si no está ahí, si no la llamé es porque no ha estado en el grupo, ¿no? Ya se llamará en la próxima. Como recién estamos en los inicios, entonces ahorita no está, digamos, ¿no? Pero en las presentaciones siguientes tiene que estar involucrada para poder hacerlo, digamos, ¿no? Porque ahorita está conformada la plataforma, no he llamado por carátula, sino como ha llegado una plataforma, ¿ya? ¿Alguna otra consulta más, jóvenes? Acá quedamos entonces. Una consulta. Dígame, Tania. Dije, la base de datos tiene que estar enlazada tanto para la web y la móvil. Claro, su base de datos ustedes lo determinan y ven, pues, ¿no? Que al momento de poder acceder, tanta funcionalidad móvil como funcionalidad de los mismos datos, tenga la capacidad de poder interactuar, porque si no es así, va a ser difícil que la funcionalidad pueda estar trabajando como debe ser. ¿Alguna otra característica más que tengan? Inge, como lo movió el grupo 5, en la entrega desapareció la entrega, ¿lo volvemos a subir? No se preocupe, ya yo lo tengo bajada, ya la tengo bajada, ya la tengo corregida y lo tengo en planilla más incluso. No hay pena de eso. No, de eso no hay pena. Ya lo tengo, yo los bajo y sí que no tengan problema y sabemos. ¿Alguna otra pregunta más? Ya, bueno, si no hay preguntas, jóvenes, entonces el martes, por favor, me llevan todo, cualquier duda que tengan de ahí mismo lo preguntan, porque el miércoles queremos recibir documento con capacidad de que pueda generar ya el primer sprint que se espera, ¿sí? Acá quedamos entonces, hasta luego, jóvenes.